Voy a grabar la sesión para que también quede documentada. Entonces, eh, este tema relacionado a control de taller. Estamos viendo ahí mi pantalla, ¿cierto? Por favor, me confirmen. Sí, profe. Listo, muy bien. Bueno, entonces, eh, como uno de los temas importantes, ya sabemos de fundamentos de producción, vimos técnicas o toda la salud financiera de un sistema productivo, productividades totales, multifactoriales y parciales, y después analizamos temas relacionados a punto de equilibrio, de acuerdo a las lotes o cantidades que son rentablemente efectivas o útiles de acuerdo a las cantidades de producción o de producir, las configuraciones, y posteriormente vimos el plan agregado de producción donde identificamos que a partir del mercado, las ventas y las demandas, podíamos realizar técnicas de pronósticos para poder conocer cómo hacer la planeación en nuestro sistema o en el sistema de producción. Y con ello, pues, identificar en la planta como tal o en el piso técnicas relacionadas a planeación de requerimientos de materiales, las técnicas de programación, que fue el último tema en el cual vimos diferentes métodos de programación como son los temas de prioridades, los temas de eh, regla de Johnson cuando tenemos dos equipos o cuando tenemos varias máquinas y varias órdenes, las asignaciones en el cual pues desarrollamos las técnicas de programación lineal para optimizar y maximizar una medida de desempeño o minimizar una medida de desempeño, que finalmente pues utilizamos el método húngaro, la teoría de los grafos, utilizamos herramientas o software eh, como Excel por medio de Solver para poder obtener entonces la mejor asignación. Ahora, una vez tenemos la planeación y tenemos el desarrollo de cómo vamos a trabajar operativamente y tácticamente en la planta, pues ya hay unas técnicas de control, control de piso, control de fábrica, ¿sí? Hablamos de proyectos a modo macro, hablamos de técnicas de programación de proyectos y evaluación de proyectos, las técnicas PERT y CPM, la ruta crítica a modo macro, cuánto pudiese demorar el proyecto, determinar pues las diferentes actividades y por último, la probabilidad de poder atender ese proyecto en un tiempo deseado. Ahora, otra técnica de control muy importante son las técnicas de control de taller y por último, la teoría de restricciones o TOC, que es Theory of Constraints, teoría de restricciones. Lo vamos a ver pues al final pues de esta presentación. Y en detalle pues en la fábrica tenemos que a partir de los datos que se están produciendo de las operaciones, pues la idea es que tenemos que programar las prioridades de trabajo y poder controlarlas para poder entonces hacer unas funciones muy importantes que ustedes logran ver en la pantalla, ¿cierto? Eh, Asignar las prioridades, ya vimos eh, cómo son las técnicas en función de las medidas de desempeño, mantener información sobre los volúmenes de trabajo que se tienen que entregar. La idea es no incurrir en faltantes, ni tampoco pues tener una capacidad ociosa alta en la planta, sino que como vimos el porcentaje de utilización pues debe estar al máximo para poder utilizar los recursos de modo eficiente y efectivo.
También comunicar a la jefatura la información sobre el estado de los pedidos de la fábrica, si van a haber faltantes o si la capacidad está a tope, para poder identificar algo muy importante como es unas medidas de disponibilidad efectiva. Y en la disponibilidad efectiva es muy importante tener este tema de los datos de producción reales para poder identificar esa capacidad y esa disponibilidad. Eh, en función de esa capacidad, que es uno de los indicadores vitales en toda planta, fábrica, creo que les he hablado algunas veces de la eficiencia global de los equipos, ¿cierto? Que es una medida eh, muy necesaria para todas las plantas para controlar que la capacidad efectiva, el rendimiento efectivo de la producción y la disponibilidad, pues van a dar cuenta de esa eficiencia global del equipo y de la planta. Y se espera que a nivel de planta esa eficiencia global esté entre el 55 y el 85%. Si es a nivel de equipo, pues es un poco más controlable y aumentaría el nivel de eficiencia global de los equipos. Pero dentro de esto es importante porque la capacidad, medida como la capacidad o el tiempo o la capacidad disponible sobre la capacidad total que se tiene o la capacidad que se puede producir, entonces podrá aumentar o disminuir ese indicador que ustedes pueden ver en toda planta. Si este aumenta, pues por ende es directamente proporcional a la eficiencia global de los equipos. Por eso es muy importante conocer esos datos de producción real, ¿sí? La producción real sobre la producción total o la producción efectiva que podrá poder eh, determinar. Bueno, aquí me equivoqué, aquí en realidad es lo que se produce realmente o lo que generalmente se desarrolla frente a todo lo que se pudo desarrollar, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, pues, por ejemplo, si usted con una capacidad que tiene para hacer 1000 productos en un mes y en realidad hizo 900, quiere decir que utilizó de la capacidad un 0,9 o un 90%, ¿sí? Entonces, esa eficiencia global es una probabilidad de que, o una medida que indica qué tanto se utilizó de la capacidad, qué tanto se usó de la disponibilidad y también el tema de calidad. La calidad también es muy importante a tener en cuenta. Y entonces, dentro de esas funciones, poder ubicar los volúmenes, dónde está la fábrica, medir la eficiencia, la utilización y productividad de trabajadores en máquina, entre otras funciones que se suman a esa cantidad de pedidos. Entonces, para ello, pues ustedes lo han vivido, quienes trabajan en entornos productivos, pues hay tablas en las cuales son herramientas para controlar el taller, las listas de despacho. eh, Se utilizan también las diagramas de Gantt para conocer cómo va la producción y las actividades
programadas. Nosotros desarrollamos diagramas de Gantt en las asignaciones, en la programación de los pedidos y demás. Entonces, pues también encontramos esos despachos, las notas, los trabajos y pues qué se hace específicamente, ¿sí? Por ejemplo, entonces aquí está una lista de despacho que indica pues el día cuando inicia el trabajo que se va a desarrollar y el tiempo específico que se va a tomar en cada uno de esos trabajos que se va a determinar, ¿sí? Y a partir de allí tener ese control específico. También cómo está eh, el proceso, si hay reprocesos, si hay desechos, si hay informes de desempeño y porcentaje de los pedidos completados, la lista de faltantes que se puede generar y también pues las herramientas estas para conocer qué insumos y productos se encuentran para que usted como supervisor de producción pueda controlar y ser veedor de la carga de trabajo y esas relaciones de todas las capacidades que hay en diferentes estaciones de trabajo. Entonces, específicamente, esto lo vimos cuando estuvimos detallando la planeación de requerimientos de materiales, donde pues en cada semana podrían haber unos insumos, unos pedidos por llegar, unos inventarios reales, una producción estimada. Entonces, esos cuadros, esas tablas MRP, realmente pues también pueden servir para determinar un informe de control de insumos y productos. Eso es una característica muy importante en el sistema de control y planeación en las plantas manufactureras, porque pues una principal doctrina o un agente rector de ello es que estos insumos que están planeados para ser desarrollados en un centro de trabajo o en una celda de manufactura que esté desarrollando un producto o productos en particular, nunca deben exceder los productos que se han planeado inicialmente cuando se está haciendo la programación de la planta, sea semanal, diaria, pues una programación operativa, una operación que se está desarrollando. Además que cuando existen cuellos de botella, eso lo iremos a ver al final en la teoría de restricciones, eh, entonces se acumulan, se generan congestiones, cuellos de botella, entonces el proceso se hace ineficiente, el tránsito de trabajo pues que ha salido de un centro de trabajo se vuelve esporádico, entonces hay que identificar esas restricciones para poder explotarlas al máximo y poder hacer un flujo de trabajo esbelto, que es una de las técnicas que propende la programación de la producción, que es hacer las técnicas justo a tiempo, con el inventario que se requiere y la cantidad que se requiere para no tener unos sistemas robustos de manufactura que hagan ineficiente el proceso de producción. Entonces, bueno, van a encontrar, ustedes conocen tablas de controles de taller para poder tener y verificar, pues, todos los elementos que se determinan, la lista de despacho, los insumos y productos, los informes anticipados por demoras. Hay técnicas específicas para controlar el taller o el piso de la planta eh, fabril y poder identificar si hay problemas o no en la capacidad en un centro de trabajo, hacia atrás o hacia adelante, porque finalmente
cualquier problema en un centro de trabajo que hace parte de una línea de producción o un cuello de botella, pues va a afectar toda la línea de producción que está generando un lote productivo. Entonces es necesario ajustar la capacidad a esas restricciones en específico. Y pues cuando tenemos esa restricción, un cuello de botella, pues hay que verificar qué podemos hacer en eso en función de que siempre se quiera aumentar la capacidad en ese cuello de botella. Porque finalmente el cuello de botella será el agente rector del flujo de producción que se genere para determinar el proceso. Como vemos aquí en esta ilustración de cómo hay un tránsito de volúmenes en una planta de fabricación. Y es una gráfica pues eh, muy ilustrativa en la cual pues vemos o se hace la analogía con un grifo que usted aumenta o disminuye en función de la cantidad de pedidos que se tiene. Usted tiene una cantidad de pedidos inicialmente, algunos terminados y otros no terminados. Entonces, ese volumen finalmente usted lo puede regular, como ve aquí la mano, con el control de la producción, ¿cierto? Si usted abre la capacidad, pues va a poder aumentar la capacidad de poder recibir esos pedidos que se están generando. Y si no, pues va regulando, va controlando para finalmente, pues con los insumos que usted tiene en su planta, pues pueda eh, cubrir en este efecto embudo la carga de su centro de producción, ¿sí? Y ese efecto embudo nuevamente va a detallar la capacidad. Usted la aumenta o la disminuye, pues la idea es que en esos cuellos de botella que pueden traumar el flujo de producción, pues usted pueda utilizar todas las medidas eficientes para aumentar la capacidad en ese cuello de botella, porque finalmente el cuello de botella y su capacidad va a determinar esos pedidos completados con los cuales se ha ubicado su planta de producción. Entonces, esos son los elementos importantes que hay que tener en cuenta y como principios de programación en un centro de trabajo es que pues hay una equivalencia directa entre los flujos de trabajo y de efectivo. La eficacia de toda la planta o la fábrica debe medirse por la rapidez del ritmo de manufactura. Se habla a veces del ritmo de producción o el throughput. Programar trabajos es una cadena en la que se siguen una tras otra las etapas de los procesos. No se debe interrumpir un trabajo, pues la idea es que sea esbelto, que sea fluido a lo largo de la cadena de producción y la rapidez de producción se acelera al concentrarse en los centros de trabajo que generan cuellos de botella y en los trabajos como tal. Entonces, la idea es que esa capacidad allí es crítica y hay que hacer actividades específicas para mejorar la capacidad y aumentar esos pedidos completados, ¿sí? Eh, y pues seguir revisando cómo va el plan de producción para poder tener retroalimentación todos los días sobre trabajos que no lograron completarse, relacionar la información de los insumos en esos centros de trabajo y pues como les decía en este punto 9 que pues la idea es que si se desea mejorar la producción, pues hay que buscar qué medidas de eficiencia en el proceso o en el diseño mismo del proceso, en la parte de ingeniería, pues ubicar eh,
todo lo que propenda por mejorar la capacidad. Entonces aquí apelamos al diseño de ingeniería y la ejecución de los procesos para aumentar esas capacidades y finalmente aumentar el volumen de producción sin traumar el flujo esbelto de la producción. En una planta fabril no es posible tener certeza sobre los estándares, las trayectorias. Primero hay que luchar por el tema de la estandarización o estandarizar el trabajo. Entonces, son elementos importantes a tener en cuenta en la planta de producción. Les hablaba de que los gráficos de GAN también son una herramienta muy utilizadas en todos los talleres y ya lo hemos desarrollado, ¿cierto? Los diferentes tipos de trabajo, identificar entonces las cargas de trabajo que se tienen, cuándo inicia y cuándo termina una actividad, ya lo conocemos, eh, el tiempo de actividad permitido para desarrollar una actividad, cuánto se ha desarrollado ese trabajo. Recuerden que esto es muy importante porque en función de esto determinamos la capacidad efectiva y ociosa del centro de producción y pues las actividades de mantenimiento. El mantenimiento pues ya es todo un cuento a tener en cuenta. Dentro de los mantenimientos hay diferentes pilares, 8 pilares. Hablamos hoy en día del mantenimiento, eh, todos los pilares del mantenimiento que propenden por hacer eficiente el flujo de producción, ¿sí? Que el mantenimiento preventivo, planificado, el mantenimiento en las oficinas, la seguridad y medio ambiente, la gestión temprana de equipos, bueno, todos esos elementos que propenden por hacer más efectivos los talleres y fábricas. Entonces, pues los gráficos de GAN permiten planear y rastrear los trabajos, ya lo conocemos, ya lo hemos desarrollado. Se usan en la planificación de proyectos, también para coordinar diversas actividades programadas. Entonces, identificar si hay retrasos o no y finalmente, pues todos los mantenimientos que se estén planeando específicamente. Y pues las compañías utilizan diversos softwares eh, aplicados pues para revisar cómo va el trabajo. Pues nosotros utilizamos Microsoft Project, entre otros. Es una herramienta y lo que alcanzamos a ver solo es un punto inicial y ustedes vieron que realmente él tiene, pues le puede asignar costos a las actividades y eso también vuelve más interesante el control del taller. Entonces, pues aquí en el curso logramos por lo menos inducir o generar la inquietud de que estas son herramientas o softwares bastante útiles para administrar y controlar los procesos de producción, ¿sí? Y poder pues tener esos controles o esos pasos específicos. Aquí hay un caso en una planta en Estados Unidos y paso a paso, donde se delimitan los requisitos de la mano de obra, la disponibilidad de los empleados, el tiempo y un software utilizado para poder controlar ese punto de fábrica, ¿sí? Y con esto, pues en esa planta como tal, eh, impactaron más de 44.000 empleados federales de seguridad aeroportuaria, 429 aeropuertos. Se programaron más de 30 millones de turnos en el despliegue de seguridad en los aeropuertos como tal. Entonces, casos interesantes que se determinan allí. Y todas las técnicas de programación en jornadas laborales. Ya no entramos pues muy en detalle sobre las diferentes programaciones que hay, si existen, sino que pues eh, como objeto pues del curso
presentamos a modo general de que también hay técnicas de programación para hacerlo más efectivo y determinar pues si es necesario hacer programaciones extras o no en función del plan que se ha desarrollado. Otras técnicas importantes, el justo a tiempo, ustedes lo han escuchado a lo largo pues de su carrera, y las plantas, todo esto nace generalmente el tipo de mantenimiento, el justo a tiempo y demás, son filosofías y metodologías muy fuertes que empiezan pues en el hemisferio oriental, Japón, y las plantas japonesas. De hecho, los mantenimientos y el mantenimiento productivo total nace en Japón por allá en la década del 60, con el Instituto de Plantas Japonesas que pues veía ciertos problemas a la hora de producir unas grandes pérdidas identificadas y implementaron la filosofía del mantenimiento productivo, y a partir de allí se fueron expandiendo a otros hemisferios. Entonces, compañías como Toyota, Suzuki, entre otras, empezaron a propender por esas técnicas y se fueron expandiendo. Ya el hemisferio occidental empezó a adoptar General Electric, entre otras compañías, pues empezaron a desarrollar estos modelos. Y pues también en justo a tiempo, el sistema de producción Toyota lidera pues una de las actividades de desarrollar el justo a tiempo, y pues como ello propendió por hacer todo en su momento, y poder desarrollar en sus diferentes plantas, plantas dentro de plantas. Aquí hay un concepto también de planta dentro de planta para desarrollar cada una de las partes de los productos que van a ser ensamblados y desarrollar un producto final como tal, ¿sí? Y eso es lo que hace el justo tiempo, que busca resolver continuamente problemas que se van generando en la planta y pues proporcionar la mejor calidad a partir de identificar y eliminar problemas, eh, en el cual pues un sistema que no genere altos inventarios pues básicamente los puede identificar. Es un sistema que no tiene sobrantes como tal. Y pues es importante que se propende por un esfuerzo continuo por crear y fabricar esos productos bajo condiciones ideales. Entonces, eh, esta es una de las metodologías muy importantes, justo a tiempo. Dentro del justo a tiempo, pues aquí hay un caso de una planta en México de Toyota, de cómo desarrollan ellos un producto, una producción anual de más de 200.000, en este caso un modelo, las camionetas Tundra, y cómo desarrollan en cada planta el sistema justo a tiempo y las operaciones Lean o las operaciones esbeltas que permiten hacer cada vez más eficiente y productivo la planta eh, en tiempo real. Otra filosofía fuerte y poderosa es el Kanban, que el Kanban es una tarjeta en la cual va identificando a todo el sistema de producción y sus elementos y sus células de trabajo, en el cual esas tarjetas van identificando visualmente cómo va el flujo de proceso en la planta de producción. También identificar específicamente lo que se requiere. Hacia atrás va jalando el sistema, va jalando las necesidades que se requieren. El Kanban va en filosofía con el justo tiempo, ya que si se requieren, entonces hablamos de 200.000 camionetas anuales a nivel de producción, entonces divídalo entre 12 meses. eh,
podrá identificar entre 8.000 y 10.000 camionetas mensuales. Entonces usted programa justo para eso y pues cada una de las plantas que se muestran aquí va a tener una demanda específica en función de esos ensambles de hacer 8.000 o 10.000 camionetas y entonces determinar las necesidades mínimas para poder hacer un sistema Kanban, ¿cierto? El sistema tipo jalar que está dentro de esa gran filosofía de el justo a tiempo, ¿sí? Entonces, unidades producidas solo cuando se necesita más producción, cuando el cliente hacia adelante le está solicitando información y para eso existen esas tarjetas Kanban o esas señales, en este caso, que indican que la producción se va haciendo en función de la necesidad que se requiere. Por eso hablamos de pequeños lotes de componentes. Entonces, aquí el Kanban es fundamental y aquí hay pues diversos, eh, diversos casos y desarrollos en los cuales pues encontraremos que hay casos, hay casos en los cuales pues muchas plantas utilizan eh, hacer hacia adelante, ¿sí? Aquí está pues cómo funciona el sistema donde el cliente como tal al final va generando unas necesidades y pues está el cliente final y está el proveedor inicial y hay un flujo de producción que va identificando pues eh, cuántas piezas o el cliente, conforme el cliente va consumiendo, entonces esas tarjetas o esas señales envían una información al proveedor y inmediatamente se dispara una orden de pedido. Y pues cada vez que el cliente requiere una necesidad, pues se va funcionando o se va pues consumiendo y se va generando pues un sistema de jalar. El cliente retira el producto, envía la señal a la línea de fabricación y esta pues da una señal a todas las líneas que están implicadas en el proceso de producción para ir jalando las necesidades y poder determinar eh, las existencias que se requieren. Entonces, podemos ver que, podemos ver que finalmente se hace la necesidad específica de tal forma que no haya excesos en el programa de producción. Y pues aquí vemos el flujo de producción cuando el proveedor empieza a desarrollar actividades hasta que el cliente va llevando, él va jalando todas las estaciones de trabajo. Aquí se ve pues el flujo de flechas. El cliente hace un pedido e inmediatamente activa todas las órdenes de trabajo que se van a desarrollar y los elementos que se van a obtener. Todo en función de la filosofía justo, del justo a tiempo. Ahora bien, entonces, como elemento de control muy importante y muy útil a nivel de taller, tenemos un concepto muy importante que es la teoría de las restricciones, que es el capítulo 23 del libro. Y pues aquí podemos ver que todos los procesos de producción hay restricciones. Ahí hablan pues de conflictos
y pues esto puede provocar que no se llegue al objetivo de producción que se ha planeado, que la planta pues no pueda producir lo que se ha comprometido, las 10.000 piezas o productos con las cuales se ha comprometido mensualmente y con ello pues semanalmente identificar entonces que hay unas restricciones o unas limitaciones que impiden un buen desarrollo de la actividad. Por ello, pues es necesario identificar para saber qué se hace con la capacidad y poder encontrar la mejor solución al problema. Y esto, pues, la TOC, teoría de restricciones o limitaciones, es un conjunto de metodologías que permite identificar esos impedimentos que dificultan la consecución en los objetivos que se han planteado por la organización. Finalmente hay un libro desarrollado por el autor Elio Goldratt, se llama La Meta y es el padre de esta filosofía, donde pues busca identificar todos los problemas que existen en una empresa manufacturera y pues el gerente tiene que cumplir una necesidad específica, de lo contrario sería despedido. Entonces, el libro es base pues para todos estos métodos de teoría de restricciones, identificar y hacer una secuencia de pasos y pues a partir de allí habla de un señor gerente de una línea o de una empresa de producción que se va en un fin de semana de excursión con unos chicos de scout y pues identifica una serie de necesidades que debe cumplir y identificar el problema análogamente con esos problemas que encontró en la excursión, también implementó unas mejoras que implementó en la fábrica y pues los cuellos de botella, aquí está el caso, aquí está como el resumen general de lo que habla el preludio de la meta. Entonces en ello, eh, Goldratt muestra una secuencia de pasos para lo que es el tema de programar la producción. Veamos básicamente qué es ese concepto inicial de TOC o de teoría de restricciones, en la cual pues vemos que es importante desarrollar TOC. Voy a compartir aquí y revisemos el caso. Vemos que cada recurso tiene una capacidad específica y empiezan a generarse los flujos de producción. Aquí podemos ver que el centro de trabajo 1 tiene una capacidad de desarrollar 20 piezas, el centro de trabajo 2, 16, el tercero 10, el cuarto 14 y el quinto 18, ¿cierto? En ese momento, pues ya podemos identificar de entrada de que este centro de trabajo que está casi que al interior o en el intermedio de la línea de producción, pues va a ser un cuello de botella, pero miremos entonces básicamente una escenografía de lo que sucede en todas las fábricas y plantas.
efectivamente entonces ya empieza una acumulación de cargas. Esto es un principio base del balanceo de líneas, de equilibrar la producción. Y pues aquí se encuentra que eh, finalmente al final de cada día se obtienen, listo, 10 piezas, luego al final del segundo 20 piezas, más sin embargo eh, empieza a encontrarse de que hay unas faltantes que se están desarrollando en unas estaciones de trabajo. Tercer día empiezan a empezar a revisar de que hay unas necesidades específicas. ¿Dónde está la restricción? El cuello de botella. Y ahí es donde hay que actuar, ¿cierto? En la restricción, pues identificar ello. La teoría de restricciones busca que esa capacidad de cualquier sistema está determinada por esa capacidad máxima del recurso de restricción y pues allí hay que actuar, hay que identificarla para poder explotar al máximo y poder producir a su ritmo, eso es el drum, al ritmo de producción. Y mientras se busca explotar esa restricción, mejorarla, pues hay que producir ese ritmo. Ahí están los 5 principales enfoques de TOC. Vamos a verlos. Identificar la restricción, pues ya sabemos. Desde un principio se supo de que era la que podía procesar el menor trabajo y está en el intermedio, 10, y entonces allí luego de 5 días logró identificarse. Bueno, lo ideal no es que llegase a ir a estallar al máximo, sino pues planearlo y poder identificar. En cuanto se identifique rápidamente, porque este es un proceso de mejoramiento continuo, con una nueva restricción eliminada, generará una nueva restricción y así sucesivamente. Entonces, en cuanto se pueda identificar rápidamente la restricción, pues mejor se podrá mejorar el sistema. Es importante entonces explotar la restricción. Finalmente, pues utilizar elementos que pueda mejorar el tiempo de producción y poder identificar, mejorar ese proceso, o mejorar ese proceso. Un intercambio allí. Todo se subordina al proceso de producción, ¿cierto? Hay que hacer al ritmo de producción. Ese es el ritmo de producción que debe estar. Y es un paso iterativo. No se puede quedar en que se mejora la producción, ¿no? Ya habrá una nueva restricción por identificar, porque quien era el cuello de botella pues ya dejó de serlo, eh, porque pues se duplicó la capacidad, se puso una nueva persona. Bueno, ya aquí viene el tema que hablábamos de ingeniería, mejorar el problema desde el campo de la ingeniería y demás. Y pues se mejoró, se aumentó la capacidad y con el aumento de la capacidad generó una nueva restricción, ¿cierto? Ya cambió a otra zona y hay que revisar también en cada caso para poder aumentar eficientemente e iterativamente la mejora del proceso.
Bueno, ese es el concepto de mejoramiento continuo. Es muy importante pues que a partir de allí pues identificar esas eh, el TOC, equilibrar el ritmo, ahí están más complementados los pasos, equilibrar el ritmo, aprovechar el recurso que no se atasca, no está determinado por su potencial, sino por la misma restricción. Eh, una hora perdida en un cuello de botella es una hora perdida para todo el sistema, ¿cierto? Entonces, todo lo que pasa en el cuello de botella es afectable a todo el sistema de producción, ¿sí? Los cuellos de botella gobiernan la producción y las exigencias del sistema como tal. Entonces, es importante pues allí fijar prioridades, examinar esas restricciones y que los tiempos de espera pues finalmente son relacionadas a la programación que se genere. Ahí está pues todo ello dentro de eso y pues aquí están los 5 elementos que vimos inicialmente en el video, en la escenografía de todo lo que soluciona en un proceso de producción, como en la analogía del campamento de verano del jefe de producción que se fue con el grupo de chicos que la meta era llegar a un punto en específico, la meta en una empresa que está enfocada en ser rentable, ¿sí? O bueno, hablamos de dentro de la administración de operaciones y cadena de suministros, pues el ser rentables, ser sostenibles, generar también pues todo socialmente pues las necesidades específicas. Entonces, buscan abrir empleos, consumir las materias primas de forma sostenible, aumentar las ventas, incrementar la participación en el mercado, bueno, todo ello pues que fuesen líquidas, que haya un retorno de la inversión de una forma eficiente, pues eso lo hace importante. Y pues con ello vimos el tema de las productividades específicamente. Y pues finalmente aquí tenemos los, los 5 elementos o los 5 momentos del proceso de TOC o de teoría de restricciones. Todo esto hace parte del capítulo 23 del libro y pues hay unos casos ya desarrollados. De hecho, pues la base de esto es identificar capacidades, jugar con capacidades, alinear las líneas de producción y todo esto pues da para una propia asignatura, la TOC. TOC es una propia asignatura dentro de la ingeniería de producción, dentro del desarrollo de producción. Aquí lo vemos pues a modo de contexto general del curso, que es un elemento muy importante dentro del proceso de los procesos de producción, ¿sí? Porque pues esta filosofía se concentra en las limitaciones de todas las capacidades del sistema y de poder identificar esos elementos que determinan o aumentan el flujo de producción a través de la teoría de restricciones. Entonces, cuello de botella, el flujo de producción son sistemas importantes que se deben tener en cuenta a la hora
eh, de hacer efectivo el sistema de producción. Entonces, en resumen, técnicas de planeación de requerimientos de materiales, justo a tiempo, el Kanban y TOC, pues ya son elementos muy importantes utilizables en la planta fabril o en el sistema de producción por procesos. Muy bien, voy a cortar aquí sesión.